maiteiro mba'éicha jahechamíta hína ñane rembiaporã ko'árapeguua ñamba'apóta hína ñane arandukápe togue pokõipa mokõi guive pokõipa pópeve. Vamos a trabajar la página 72 al 75 de nuestro libro de guaraní. Ustedes ya recogina papapurejegua boepure. Vamos a conocer cómo se elaboran o se crean los números en guaraní. Y pudieron un bogue de mi apoyo, tú ya se imagina con Tangariri, YouTube y ves ya camino. Entonces, para ver los chistes en guaraní. A ver, ya recogina pecha, te voy a poner ahí. Amoñé, ahí. Bogue, aru, pauere, cotuba, su, yarei, hataita. Allí, a ver, que son moñera, y pecha. Se su y pona, que tiene horu, irundupa, aru, ombotu, acocueje. Irundupa, aru, 40 años, entonces cumplió su madre. Upeye, eta obuha, seru makatu, oye popete, ombotu, lamoite, popa, pocoin, aru. Popa sería entonces 50, pocoin 7, 57 años, entonces, y tua ombotu. Dahiarei se yarei y arareñoi oero horu poten pa po a eureco. Entonces, también mi abuela dice que cumplió años recientemente y cumplió poten pa 65 po, 65 años. Veis, hakatu taita oyetubiro apgi seco semita puapupa arinte auereco. Entonces su abuelo también dijo que él cumplió 80 años. Ya te voy a poner mis ajá, y guaraní me con papá. Escribo en guaraní estas palabras. Digo, ajá, esa lleva. 1, PTI, 2, mocoin, 3, bojapu, 4, irundu, 5, po, 6, potei, 7, pocoin, 8, poapu, 11 pa tei, 12 pacoin, 13 papu, 14 parundu, 15 papo, 16 papotei, 17 papocoin, 18 papoapu. Ambos tu web ya de cooperación para saber. La civilización guaraní se maneja con un sistema numeral cuaternario, es decir, con 4 números básicos y sus combinaciones. En la actualidad se utiliza el sistema denario, es decir, con 6 unidades básicas. Este sistema fue propuesto por el doctor Reinaldo de Cousa. O sea, tenemos 6 números, 0 al 5 ya. De eso se van combinando los números. PTI, mocoin, bojapu, irundu, upei, ya vamos a hacer ya hueraja, ñamoinu, yandive, allí. Potein, pocoin, poapu, porundu, se toma como base el 5 y se le agrega otra vez los números anteriores como 1, 2, 3. A ver, ya es la caponaveta, gente. Los únicos números con nombre propio fuera de los auténticamente guaraní son po, 5, por esta alusión de una mano, y pa, 10, afiéresis de opa, por ser la culminación del sistema denario, la terminación del tel. Usando las dos manos, entonces tenemos 10, entonces como al final va a ser pa, de opa, de terminar. Los números siguientes se forman de 10 en 10, tomando como base el número cumbre, 10, 20, 30, y la juxtaposición de 9 números primarios. Entonces se toma como base el 10 y se le agrega los números primarios para formar nuevas palabras. Empiezan. Paten. Acá tenemos entonces para formar, arriba, para formar 6, por ejemplo, se unían el 5 que es po con tein, que es adhiéresis de tein, de 1. Entonces se unen po más 1 más tein, 6. La misma cosa, po más mocoin de 2, pocoin 7. Po 5 más 3 apu, que es bojapu, adhiéresis bojapu, va a ser 8. Y así sucesivamente. La misma cosa en los números decimales, de 10 en 10. Pa tein va a ser entonces pa que es 10 más ptein 1, entonces va a ser 11. Pa tein 11. Pa coin, coin viene de mocoin, va a ser entonces 10 más 2, 2. Allí pa coin. Pa apu, pa 10, apu
de Mbojapu son 3. 3. Pa rundu, entonces viene de Pa 10 y rundu de 4, 14. Papo, apecha joder. Upei papo iré después del número 15, la misma cosa, se toma como base papo, que es 15, y se agrega otra vez los números de PTI, coin, apu, rundu, mocoipa, para formar los siguientes números. Upei ya apecha. Para indicar la cumbre binaria se produce por multiplicación. Para formar 20, 30, 40, 50, etc. Entonces usamos el número base que es PTI, mocoin, bojapu, y se le agrega Pa al final. Se multiplica por Pa, se multiplica por 10. Mocoin, Pa, mocoin, Pa. Entonces unimos 12 mocoin de 2 y Pa, que determinación, que significa 10, entonces sería 20. Bojapu, Pa, 30. Siempre están combinados dos números, por lo tanto la combinación de dichos números superior más inferior se suman, y cuando la combinación es inferior más superior se multiplican. Entonces, acá tenemos Pa más Po sería entonces 10 más Po 5, 15. Po, el número 5 más Pa sería entonces, o por Pa sería 50, y así sucesivamente. También es importante recordar los siguientes números en guaraní: 100, Sa, 1000, Su y 1.000.000, Su A. Upei, finalmente se recuerda que los números ordinales en guaraní se forman agregando los números cardinales. La partícula sufija ja para indicar entonces el orden. PTI 1, PTI ja primero, ¿verdad? Se le agrega ja para formar primero, segundo, tercero, ¿verdad? Para que sean ordinales. Mocoin 2, mocoin ja segundo. Bojapu 3, bojapu ja tercero, y así sucesivamente. Upei ya recuperó esa tendencia por a mongora, que está ahí un poco con la revera, entonces vamos a encerrar los, en base a las preguntas, entonces, la opción correcta. A ver, ya recuperé esa, o ve ya ahí jamás guaraní me va esa, oye, ajá, era guaraní me cojan. Acá tenemos, seguimos con la opción de selección múltiple, y acá vamos a escribir en guaraní como se dice: Pa, mocoy pa, sa, mocoy sa, y así sucesivamente. Ajá, y guaraní me coja pa bapu, escribir también estos números en guaraní, ¿verdad? Recordando la regla que hemos mencionado. Upei, ajá, y pa papu con a y ja y pu, ¿verdad? Entonces estos que están escritos en letras vamos a convertir en números. Sa, su sería entonces, sa es 100 y su sería 1.000.000, ¿verdad? Entonces sería 100 millones. Su A sería 1.000.000. Irundu Pa Po sería entonces, Irundu Pa es 40 y Po es 5, 45. Mocoin Su Po 2.200.000, Mocoin es 2. Su 1.000.000 más Po es 5, 205 millones. Pues ya es ya. Này với ya hay guaraní me con agua ni en España ni en. Này, a ver, pues año en el Japón, agua